Bueno, pues vamos a tratar de explicar las cartas propiamente del Nuevo Testamento. No sé cuánto tiempo me lleve, no sé cuánto tiempo se requiera para eso. Iremos en un estudio lento, pero continuo. Lo primero que habría que decir es que de las cartas, pues eran eso, algo para que alguien las leyera, aunque también tenían el cometido de que cuando eran carta abierta, es decir, dirigida a una comunidad, se podría leer en la asamblea, ¿verdad? Pero bueno, las buenas cartas, ¿verdad? Propiamente, pues se escribían de acuerdo a las convicciones del escritor como a las convicciones que tenían o debieran de tener los destinatarios. Ordinariamente era para un discurso público. Ordinariamente también la gente de la alta griega o de la educación griega de la clase alta eran quienes sí tenían acceso a la educación, una educación en la que se podía leer o se sabía leer y se sabía escribir. No toda la población podía tener esa facilidad como ahora nosotros la tenemos. En aquel tiempo propiamente era un 10% en el mundo romano los que estaban alfabetizados. La mayoría no, nada más lo único que les tocaba era escuchar. No podían leer, aparte tener una carta era algo muy caro, no era algo barato, y eran casi dedicadas a una comunidad propiamente. Ordinariamente la gramática pues era o la retórica era para aquellos que se dedicaban al estudio de la filosofía, pero la gramática había que aprenderla entre los 11 y los 12 años y la filosofía alrededor de los 18, lo que preparaba y capacitaba para tener una retórica que es indispensable para los discursos tanto de políticos como de abogados o de figuras públicas. Por lo tanto, quedaba reducida la escritura y la lectura a clases altas o clases o educación de la clase alta. La gente, al escucharlas, lo que trataba es de imitar el discurso de lo que ahí escuchaba. Algunos que querían aprender, pues aprendían el estilo de lo que se escuchaba, pero también se aprendía de aquellos que sabían y que leían en la comunidad, pues la oratoria, ademanes, gramática, técnicas para citar adecuadamente, es decir, pues bosquejos básicos que a muchos de la comunidad les ayudaba. La retórica tenía propiamente tres fines. El primer fin, o tres tipos principales de retórica, era la encomiástica, es decir, para elogiar o para acusar a alguien. Y este se daba en el tiempo presente y era un acto deliberativo, tomar partido. Era para convencer a alguien de actuar de una o de otra manera. Esto para hacerlo en el pasado. Entonces era la economástica para elogiar en el presente, segundo, deliberativa para convencer a alguien de actuar de tal o cual manera, y la judicial o forense que ordinariamente se llevaba en las cortes judiciales tratando asuntos propiamente del pasado. En San Pablo marca ahí algo que se llama mezcla de las tres, ¿verdad? Va a elogiar, va a denunciar, va a convencer, pero también va a tratar temas judiciales del pecado, de la virtud. Y es ahí en donde estas cartas, ¿verdad? Pues se van a ir dando para una comunidad concreta. En estas cartas, en algunas de ellas, como en Romanos, va a desafiar a los lectores de la clase alta, sobre todo aquellos que se consideren seguidores de los filósofos, para hacerles entender
que Jesús es la verdad revelada, la sabiduría en persona. Y por lo tanto, los judíos, cuando estas cartas eran inspiradas o las dictaban profetas, ¿verdad? Pues sí les tenían una gran consideración. También descubrir que en las regiones urbanas había más personas preparadas que en las regiones agrarias o agrícolas. Ahí casi nadie sabía leer ni escribir, pero sí podían oír lo que alguien les llegaba ahí a comunicar. La lectura, obvio, era en voz alta, algunas veces en privado, algunas veces era en la sinagoga, en lugares públicos del culto y de congregación. ¿Y quiénes las leían? Los que estaban más cultos en la escritura. También hay que saber una cosa de las cartas, es de que se escribían todas parejo, seguido, no existían lo que ahora conocemos, que capítulo, que libro, capítulo, versículo, versículo A, versículo B, no existía nada de eso, eso fue muy posterior. Por lo tanto, no se hacían divisiones, se leía toda completa, no se extraían que en tal capítulo dice esto y que en tal no, hay que saber lo que dice la carta de inicio a fin. Tenía que entenderse el propósito, en qué año fue escrito, quiénes son los destinatarios, cuál es el contexto cultural, cuál es el texto, el pretexto por lo que estaba pasando la comunidad y teniendo el método histórico crítico, ¿verdad? Irse a la historia y tener un sentido crítico de la misma. Por lo tanto, eso era comprender el propósito del autor cuando se dedicaba a dar esta carta. Por lo tanto, las cartas se coleccionaron después de la muerte de San Pablo y estas cartas eran un tesoro de la comunidad que cuando las comunidades se juntaban, pues sacaban los tesoros que ellos tenían y las empezaban a leer. Entonces, más o menos así, para tener una explicación breve de lo que serían las cartas propiamente del Nuevo Testamento. Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Vamos a proseguir propiamente con una introducción de la carta a los romanos y el capítulo primero, y nos iremos de capítulo por capítulo. Ojalá te sirva para tu estudio personal, será necesario tu Sagrada Escritura y que puedas hacer anotaciones, una pluma de punto muy fino para que puedas escribir más en menos espacio. Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Y la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén, amén, amén.